Antes de empezar quiero decirles que son 6 historias de diferentes personajes en el mismo mundo, espero les guste, comencemos. La ironía de la canción Black Hole and the Soundgarden sonada en la radio no pasó desapercibida para Anthony. Se rió irónicamente mientras miraba al cielo por la ventanilla del coche. Supuso que la ironía no era intencionada. Los últimos 30 minutos, la radio había estado reproduciendo canciones aleatorias. Estaba bastante seguro de que no quedaba nadie que no hubiera abandonado sus puestos en la estación de radio. Anthony dio una profunda calada a su cigarrillo y exhaló el humo junto con un pensamiento melancólico. El mundo entero es un barco que se hunde y todos correteamos como ratas. Salir de la ciudad había sido la única parte difícil de su viaje hasta el momento. La gente de la ciudad realmente lo había perdido. Dado su destino inminente, mucha gente se dedicó a saquear, emborracharse y, en general, a meterse en el caos en un esfuerzo por ponerse en contacto con sus deseos más básicos. Anthony no vio el sentido de esto. Quería afrontar el fin con la mente sobria y la conciencia tranquila. De todos modos, con la conciencia tan limpia como podía hacerlo su lavado de última hora. Por una vez en su vida, había decidido intentar afrontar algo sin esconderse detrás del velo de un estupor inducido por las drogas. Anthony estuvo 5 días sobrio y no lo estaba disfrutando en absoluto. Conocía la mayoría de los síntomas por sus amigos de buen tiempo que habían intentado dejar de fumar de golpe: sudoración, dolores, secreción nasal e insomnio. Aunque el último podría atribuirse a las circunstancias inusuales que enfrentó. Sin embargo, un síntoma que lo tomó por sorpresa fue el priapismo. Era más difícil que una disertación sobre la relatividad cuántica, lo que no hacía que su viaje fuera agradable. Se imaginó su aspecto: un espectáculo de mierda sudoroso, temblando y temblando con una rigidez considerable. Por ridículo que parezca, tenía un lugar donde quería estar antes del final y nada iba a detenerlo. Salió de la carretera pavimentada y entró en un camino de tierra. El bosque estaba a ambos lados de la carretera y parecía tragárselo a medida que avanzaba. Su destino era una cabaña en ruinas a la que solía ir con sus amigos para poder comunicar con la naturaleza. Lo que eso realmente significó fue dispararse en un lugar diferente. La cabaña pertenecía a uno de sus amigos y las posibilidades de que Anthony lo encontrara allí eran escasas. La última vez que lo vio, acababa de introducir una jeringa llena de una sustancia misteriosa que otro yonki lo convenció de que era H puro. Anthony sabía que no lo volvería a ver nunca más. Anthony se dejó llevar por los agradables y confusos recuerdos que rodeaban la cabaña. La mayoría de esos recuerdos estaban borrosos después de haber sido teñidos y contaminados con tantas sustancias ilícitas, pero incluso si no podía recordar todo exactamente, podía recordar que probablemente fue muy divertido. Después de 5 minutos más de conducción, Anthony llegó a la cabaña. Estaba tan deteriorado y ruinoso como lo recordaba. La puerta ya ni siquiera estaba sobre sus bisagras. Se metió en el desorden. Había colillas de cigarrillos gastadas por todas partes y alguna que otra aguja cubría el suelo como minas terrestres. Anthony avanzó con cuidado entre los restos de lo que una vez fue su vida. Dio una patada a una cuchara con el fondo quemado. Llevaba 3 meses viviendo aquí con otros 2 amigos y su perro. Sonrió al recordar a su perro. Tracker era un buen perro. Era un labrador negro grande y tonto, pero leal y afectuoso. Anthony se secó una lágrima y dejó atrás la desaliñada cabaña. Lo que quería estaba atrás. El bosque chocaba contra la cabaña como una ola, preparándose para arrasar una ciudad costera. Anthony respiró hondo para armarse de valor y se aventuró más en el bosque. Recordó que había un claro 100 metros más adelante y allí es donde quería estar. Se paró en el claro y se dejó ahogar en los agradables recuerdos. Recordó haber viajado en la parte trasera de la camioneta de su amigo hasta la cabaña. Tracker había estado tan emocionado y atraído por los olores a su alrededor que saltó del camión antes de que se detuviera. Desapareció en el bosque por unos momentos antes de regresar, jadeando como una tormenta. Anthony le rascó detrás de las orejas y entraron. El claro tenía 3 o 5 metros de ancho y le permitía una vista clara del cielo. Anthony suspiró y dijo en voz alta: supongo que te estarás preguntando por qué estoy aquí, después de cómo dejamos las cosas. El tiempo apremia, así que saltémonos las formalidades. Vine aquí para decir cuánto lo siento. Apretó los dientes y se tragó sus emociones antes de continuar. Creo que debería elogiarte antes, ya que no hice eso en primer lugar. Me encantaba cómo me seguías y te ponías boca arriba cada vez que te prestaba algún tipo de atención. Realmente estabas hambriento de atención.
Cada vez que me distraía en el sofá, te acercabas sigilosamente y me lamías las puntas de los dedos. Anthony se rió entre dientes ante el agradable recuerdo antes de continuar. Lamento que hayas muerto de la forma en que lo hiciste. Los recuerdos una vez más lo tragaron por completo. Habían pasado todo su tiempo drogándose y apenas prestaban atención al mundo que lo rodeaba. Había estado fuera de esto durante lo que parecieron semanas antes de que finalmente regresara al mundo. Fue el olor lo que lo sacó de allí. Era un aroma empalagoso y empalagoso. Acurrucado a sus pies estaba Tracker. Ahora no era más que piel y huesos. Sus ojos se habían vuelto de un blanco lechoso y las moscas ya habían invadido su cuerpo atraídas por el olor a muerte. Había muerto de hambre. Anthony dejó que las comprensiones golpearan su cerebro una tras otra como un océano implacable. Tracker probablemente podría haber encontrado sustento si se hubiera aventurado en el bosque. Podría haberse ido en cualquier momento porque no habían cerrado la puerta principal en su prisa por ir a detectar trenes. Podría haber sobrevivido si hubiera decidido dejar atrás al drogado Anthony, pero no lo hizo. Él era leal. Permaneció al lado de su amo esperando un alimento y un cariño que nunca llegaría. Adelgazó y aún así se quedó con su maestro, probablemente lamiéndose los dedos que no respondían con la esperanza de obtener una respuesta. Pasaron los días y sus huesos se hicieron más pronunciados. Pasaron las semanas y lo redujeron a un esqueleto con pelo adherido a él. Anthony contuvo más lágrimas y dijo: te recogí. Eras tan ligero, tan ingrávido. Te llevé al bosque. Empecé a cavar en la tierra blanda con las manos. Quería darte un entierro digno. Merecías al menos eso. Lo siento mucho. Lamento que murieras de esa manera, lamento que mis amigos vinieran en sí y comenzaran a hablar de conseguir más lamento no haberte enterrado siquiera. Esta vez no pudo contener sus emociones, las compuertas se abrieron y Anthony lloró. Simplemente te dejé en la abertura para que los carroñeros y los insectos te destrozaran. No te merecías eso. No quedaban huesos. Los animales y el paso del tiempo habían desmenuzado el cadáver del perro. Anthony continuó hablando. He lastimado a mucha gente en mi vida, les robé a mis padres para alimentar mi hábito, me aproveché y traicioné la confianza de mis amigos, pero lo peor que he hecho fue estar aquí afuera. En el bosque en este claro. Estabas a mi lado cuando moriste, es lo mínimo que puedo hacer para estar a tu lado cuando me vaya. Levantó la vista hacia el horror que le aguardaba, que aguardaba a todos. El alfiler de negrura como la tinta había crecido en el cielo. Ahora era como una masa cancerosa atumescente y Anthony imaginó que sus mandíbulas estaban abiertas de par en par para tragarlo todo de un solo y horrible trago. Anthony observó cómo el espacio a su alrededor se distorsionaba y era atraído por la intensa atracción del agujero negro. Se quedó allí donde el cuerpo de su mejor amigo una vez había sido puesto para pudrirse y ser destrozado y sintió que el miedo crecía en su pecho. Una propaganda de letras flotó en su cabeza y no pudo evitar sonreír ante el mal momento de todo. Agachar mi cabeza, ahogar mi miedo, hasta que todos desaparezcan. Sol del agujero negro, no vendrás. ¿Y lavarás la lluvia? Anthony tarareó la canción para sí mismo de pie junto a la tumba que ahora servía como monumento a todos sus pecados mientras esperaba que el mundo fuera tragado entero con él a su lado. Billy observó al saqueador a través de la mira de su revólver. Acababa de romper el escaparate de la tienda con un ladrillo. No tenía idea de dónde había salido el ladrillo. Quizás por eso sus compañeros lo llamaban Dim. A veces dedicaba una cantidad excesiva de su atención a cuestionar cosas que no necesitaban ser cuestionadas. No importaba de dónde había sacado un ladrillo, el hecho de que lo tuviera y lo usara para romper el escaparate lo convertía en un saqueador. Gritó, tratando de proyectar su autoridad. ¡Alto! Estás bajo arresto. El saqueador miró al oficial con la misma mirada que uno le daría a un unicornio. Estaba desconcertado de que aún quedara alguien tratando de hacer cumplir la ley cuando faltaban solo unas horas para su fin. El saqueador dijo, ¿cuál es el punto? Todos seremos carne de agujero negro en cuestión de horas, ¿por qué no tomar lo que siempre quise? Dim gritó, quédate donde estás. El saqueador se volvió hacia él y lo señaló mientras él comenzaba a reprocharle. Eres un estúpido de mierda. Dim apretó el gatillo. Dim lo vio morir. Se agarró el pecho con sorpresa y retrocedió tambaleándose. El saqueador cayó de espaldas mientras el oficial de policía observaba cómo la sangre comenzaba a acumularse debajo de él en la calle. Alguna vez se había visto a sí mismo como el último baluarte de esperanza de las ciudades contra la anarquía que las había dominado, pero esa ilusión se hizo añicos cuando el saqueador murió.
El último bastión de esperanza de las ciudades huyó de regreso a su casa. Su esposa, Felicity, recibió a Billy en la puerta. Estaba retorciéndose las manos y era obvio que había estado llorando. Ella lo abrazó y lloró de alivio. Ella le había instado a que no fuera a trabajar hoy. Billy la disuadió diciéndole que era su deber. Lo comparó como una obligación con la insignia que llevaba. Se quitó la placa y la dejó caer al suelo. Habló suavemente, no más. Se dejó caer en una silla junto a la mesa de la cocina mientras su esposa le servía un trago de whisky. Se lo llevó a la boca, pero sus manos temblorosas prácticamente derramaron todo el licor antes de que pudiera llegar a sus labios. Ella le sirvió otro y esta vez tuvo un poco más de éxito. Ella hizo la pregunta que él sabía que vendría en el momento en que cruzó la puerta. ¿Qué les vamos a decir a los niños? No les habían hablado a los niños sobre el agujero negro, estaban divididos sobre si causarles angustia o no por algo que no podían controlar. Su esposa quería que lo supieran todo. Billy quería protegerlos desde el final. Los había estado protegiendo toda su vida, sentía que lo menos que podía hacer era protegerlos al final. Él comenzó, no lo hagas. Ella siguió adelante, necesitan saberlo. Están asustados. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Felicity lo miró a los ojos y dijo, creo que deberías ser tú quien se lo diga. Esto no sorprendió a Billy en lo más mínimo. Siempre daba malas noticias, siempre llevaba a los niños a vacunarse. Él era el ejecutor, el malo. Felicity estaba allí para enjugar sus lágrimas con un beso y calmar sus quejas de injusticia. Se sirvió otro trago y esta vez logró beberlo sin derramar una gota. Se resignó a su destino. Bien. Felicity había insistido en quedarse abajo. Envolvió su mano alrededor de la botella y dejó muy claro que necesitaba calmar sus propios nervios. Billy subió a la habitación de los niños. Vivían con un presupuesto limitado, por lo que los 3 niños fueron consignados a una sola habitación. Eran lo suficientemente jóvenes como para que no les importara, pero Billy podía ver una tormenta de mierda surgiendo en el futuro. Si tuviéramos futuro, pensó Billy lánguidamente. Los 3 hijos de Billy estaban sentados juntos en la habitación. El más joven, Ben, estaba sentado concentrado en su Game Boy. Intentó recordar el nombre del dispositivo portátil. Era una de algo así. Para él, la computadora de mano siempre sería una Game Boy y cada estación de juegos que existiera sería una Nintendo. El niño de 6 años estaba tratando de ignorar a su hermano de 8 años y a su hermana de 10 años que estaban hablando solos en un rincón de la habitación. Chris, el segundo mayor, estaba al borde de las lágrimas y Kim, la mayor, estaba llorando. Esto desanimó a Billy más que cualquier otra cosa. Era una marimacho, nunca lloraba. Ella era un soldado. Billy leyó la situación de inmediato. Sabían que algo malo estaba pasando. Probablemente lo habían leído pegado en el rostro de su madre y lo habían adivinado en sus manos retorciéndose. Su aparición rompió las compuertas y todos corrieron hacia él y fueron envueltos en su abrazo. Billy los abrazó tan fuerte como pudo. Finalmente se alejaron y le hicieron la pregunta que él temía. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Pasó algo malo?» Billy miró los rostros aterrorizados de Ben, Chris y Kim. Quería mantener su determinación y parecer fuerte ante ellos, pero simplemente no era posible. Se deshizo en lágrimas ante ellos. Él siempre había estado ahí para ellos, en cada partido de béisbol perdido, en cada rasguño en la rodilla, en cada sentimiento de dolor. Él era el gran y poderoso protector y ahora había quedado reducido a una masa impotente y llorosa. Billy se secó los ojos en un intento inútil de detener las lágrimas, pero seguían saliendo de él. Ben no podía entender la situación y también había comenzado a llorar. Kim quedó paralizada por la conmoción de la escena que tenía ante ella. Nunca había visto llorar a su padre. Chris fue el único que decidió actuar. Dio un paso adelante, rodeó el cuello de su padre con sus brazos y se atragantó. «Está bien». Billy se sorprendió al darse cuenta. Él era el protector. Todavía podría protegerlos de esto. Tuvo que reaccionar rápidamente. Tenía que ser fluido y en rápida sucesión antes de que pudieran darse cuenta. Antes de que pudieran registrar lo que estaba haciendo. No quería ver sus caras transformarse en terror, solo podía esperar que estuvieran demasiado sorprendidos para darse cuenta de lo que estaba haciendo hasta que lo hubiera hecho. Sería rápido. Billy agradeció y maldijo a Dios por no haberse quitado aún el revólver. Estallido. 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 La puntería de Billy había sido precisa. Había dado en el blanco, pero no era lo suficientemente rápido. Cayó hacia atrás y golpeó el suelo con un fuerte golpe.
Se sentó en el suelo por un momento, antes de darse cuenta de que aún no había terminado. Todavía estaba su esposa y luego él mismo. Se giró y salió de la habitación con una imagen grabada en su mente. Ben, el más joven, miró a Billy con ojos sorprendidos por el cañón del revólver especial 38. Había logrado soltar un grito ahogado justo cuando su padre apretó el gatillo. Por supuesto, Felicity había escuchado los sonidos y había subido las escaleras para comprobarlos. Su mente había tratado de racionalizar los sonidos. Tal vez su marido había arrojado algo, pero cuando ella lo miró en el pasillo a oscuras con el revólver en las manos, esos débiles intentos se desmoronaron. Su pecho se hizo más y más apretado. Se giró para correr, pero Billy levantó el revólver y disparó desde su cadera. La alcanzó en un lado de la cara y la envió contra la pared al lado de las escaleras. Se deslizó por la pared dejando un pequeño rastro de sangre y cayó por las escaleras. Billy la siguió, esperando que la bala hubiera alcanzado algo vital o que la caída por las escaleras hubiera hecho su trabajo. No fue así. Ella se arrastraba débilmente por el suelo cuando él la alcanzó. Se giró sobre su espalda para mirar a su marido y él casi tuvo arcadas. La bala prácticamente le había arrancado la mejilla izquierda, dejando al descubierto su lengua y sus dientes rotos. Era el mismo sobre el que él solía plantar tan tiernos besos. Levantó el revólver y declaró con labios temblorosos: "Te amo mucho". Ella logró decir: "No, no", justo cuando él apretó el gatillo. Billy había abandonado el osario. Ya no podía soportar estar allí con ellos. Los vería cuando todo estuviera dicho y hecho, pero no quería pasar ni un segundo más en la casa que guardaba los restos de sus 3 hijos tendidos en su habitación como ángeles dormidos, o su esposa tendida en el salón. Piso con los brazos extendidos hacia afuera en una pose de Jesucristo. Lo haría en el jardín delantero. Billy respiró hondo y se armó de valor para lo que tenía que hacer. No le importaba el caos que lo rodeaba. Para Billy, solo estaba él en el jardín delantero con su revólver. Se metió el revólver en la boca. Sabía tan amargo que tuvo que pensar en algo dulce. Amartilló el martillo. El olor a cordita le dio ganas de vomitar. Apretó el gatillo. Hacer clic. Billy gritó: "¡No!". Contó las balas. King disparó en el pecho. 1. Acercó a Gris hacia él y presionó el arma debajo de su barbilla. 2. Ben miró con los ojos muy abiertos la mira de su arma. 3. Felicity, tratando de alejarse poco a poco con sangre saliendo de un lado de su cara. 4. 5. La sexta y última bala se le ocurrió. El saqueador. Sexto. No tenía más balas. Sus amigos en la estación siempre lo llamaban Dim. Billy se rió. Era una risa maníaca que habría provocado escalofríos en cualquiera que lo hubiera escuchado. Se dobló de risa hasta que le dolió. Él reía y reía aunque no encontraba nada gracioso. Siguió riendo mientras le salían las lágrimas. Se reía mientras lo que parecía una mancha de tinta crecía en el cielo, amenazando con borrarlo todo. Billy se rió y se rió de su destino que parecía un suicidio. Jack Robicheaux se sentó en la cama. Ya había oído suficiente de aquella discusión. Tenía la intención de irse enojado y terminar la conversación. La voz lo llamó desde la cama. ¿A dónde crees que vas? Esta es una decisión importante y creo que tenemos que tomarla juntos. Jack se detuvo a medio paso de espaldas a la cama. Dejó escapar un suspiro exasperado. A veces, amar a Kato puede ser todo un desafío. Era insistente, estaba lleno de vida, era como una fuerza de la naturaleza. Amarlo fue como abrazar un terremoto, como abrazar un huracán. Era apasionado y tendía a actuar sin pensar. A veces frustraba a Jack más allá de lo imaginable, pero fue esta personalidad de la que se enamoró en primer lugar. Siempre tomaba decisiones tan precipitadas y ahora quería que Jack se sumergiera en otra de sus desventuras junto a él. Ambos habían recibido la noticia al mismo tiempo. Se habían escapado temprano de una fiesta. Kato estaba de mal humor y no podía convencerse de divertirse a pesar de estar rodeado de todos sus amigos. No le dijo a Jack directamente que se fuera, pero fue un maestro en hacérselo saber pasivamente. Actuó melancólico todo el tiempo y finalmente Jack cedió y se alejaron de las festividades. Kato siempre parecía salirse con la suya si persistía el tiempo suficiente. Fue mientras escuchaban la radio en el camino a casa en auto cuando escucharon por primera vez las noticias sobre el agujero negro emergente. La reacción de Kato había sido casi instantánea después de que confirmaron que no se trataba de algún tipo de broma retorcida.
Solo le llevó unos minutos procesar la inevitabilidad de su desaparición. Sugirió que opten por no participar y se ahorren el pánico y la agitación de su destino inminente e ineludible. Habló como si quisiera que Jack se desviara de la carretera y cayera por un acantilado. Jack siempre fue la voz de la razón y la racionalidad para el lado efímero y emocional de Kato. Por eso trabajaron tan bien juntos. Discutieron sobre ello durante todo el camino a casa y llevaron la discusión hasta las puertas de entrada de su modesta casa. Durante los siguientes días, eso fue todo lo que hicieron juntos. Discutieron y pelearon sobre qué hacer. Kato quería salir uno al lado del otro antes de que llegara el final para saludarlos, y Jack quería esperar y ver qué iba a pasar. La voz de Kato lo llamó. Tenemos que hablar de esto. Tienes que escuchar. Jack espetó, todavía de espaldas a él, ¿quieres decir que tengo que estar de acuerdo contigo? Eso es lo que siempre quieres decir. No buscas a alguien con quien discutir las cosas, solo quieres que alguien te acepte. Esta vez no sucederá. No soy tu soldado al que puedes ladrarle órdenes. Kato suplicó. Por favor, Jack, vuelve. Siéntate conmigo un rato más. Te necesito. Jack se encorvó un poco antes de hablar en voz más suave. Esto no está bien. Kato preguntó. Vuelve a la cama, podemos discutir esto un poco más, no es que tengamos todo el tiempo del mundo para discutir esto. Jack esbozó una sonrisa. Independientemente de lo exasperante que pudiera ser, Kato realmente conocía su oscuro sentido del humor. Hicieron clic en un nivel que algunos de sus amigos casados ni siquiera podían alcanzar. El hombre en la cama volvió a hablar. Podemos hacerlo muy rápido. Todavía tienes esa pistola de tu época en la guerra del Golfo, la mantienes en muy buen estado. Podrías hacerlo rápido. Su voz se redujo a un susurro mientras canturreaba. Van. Fácil y rápido. Podemos escapar de esto. Jack se giró hacia él y gritó. ¡No! No voy a correr, no me voy a pegar un tiro en la cabeza, solo porque quieres morir uno al lado del otro como si esto fuera una maldita telenovela. Kato lo miró fijamente con ojos inmóviles y sin parpadear. Jack siempre se sentía desnudo bajo su mirada. Incluso ahora. Amarlo era una experiencia difícil y gratificante, pero en ese momento, Jack solo sentía lástima. Él tenía miedo, ambos tenían miedo, pero por motivos diferentes. Kato no quería vivir más, ya estaba deprimido mucho antes del anuncio. Tenía miedo de morir solo. Jack tenía miedo de quedarse solo. Recordó cómo Kato había estado con él en las buenas y en las malas. Lo apoyó cuando decidió que era momento de cumplir con su deber cívico y alistarse. Había regresado de la guerra del Golfo con más equipaje del que había dejado originalmente. Recordó a Kato envolviéndolo en un abrazo tan fuerte que pensó que podría desmoronarse cuando se despertó gritando tarde en la noche. Recordó los sueños de campos envueltos en llamas, arrojando humo negro hacia el cielo como si fuera un cuadro sacado de una representación del apocalipsis infernal. Recordó el shock repentino que se produjo cuando una bala perdida abrió la garganta de uno de sus amigos en la base. Kato había estado con él en los altibajos. La voz de Kato atravesó la niebla de los recuerdos. Por favor, Jack, no quiero estar solo. Tienes que hacer esto por mí. Había estado a su lado durante todo lo que había pasado y Jack intentó estar a su lado cuando el estado mental de Kato comenzó a decaer. Intentó quedarse y escuchar cuando su discurso sobre el suicidio se volvió más detallado, más oscuro. Ahora era algo más que una fantasía pasajera, era algo real y deseado. Era una bonita soga que seguía apretando cada vez más alrededor de sus cuellos. Jack se acercó a la cama y trató de hablar, pero le resultó difícil porque sus ojos ya habían comenzado a humedecerse y sus labios ya habían comenzado a temblar. Kato habló primero. Sabía lo que se avecinaba. No, Jack cayó de rodillas y comenzó a llorar. Su mano se levantó sobre la cama y tomó la mano de Kato entre las suyas. Jack habló entre sollozos ahogados. Lo siento. Lamento no haber estado ahí para ti. Lamento que esto haya sucedido. Presionó la mano de Kato contra su cara y la acarició. No le importaba el desorden, quería estar cerca de él por última vez. No se podía sentir calidez en su ternura. Jack no. Lamento no poder hacer esto por ti. Lo había hecho mientras dormía. Giró la mano y plantó un beso donde la muñeca se cruzaba con la palma. Había cortado tan profundamente que probablemente se desangró en minutos. Jack habló. Lamento no poder unirme a ustedes. El cadáver habló, Jack sabía que estaba muerto, pero eso no lo hacía menos real. Bastardo. Me estás abandonando. Cuando más te necesito, me estás dejando. Te necesito aquí a mi lado. Necesito que aceptes el final conmigo.
Me estás dejando. Jack espetó, no le importaba quien lo escuchara gritar. No, me abandonaste. No pudiste afrontar el final y por eso huiste de él. ¿Esperabas que lo que hicimos anoche fuera una despedida adecuada? Pensé que nos estábamos reconciliando, haciendo el amor como solíamos hacerlo. Pensé que estábamos mejorando. Ahora te has ido y no puedo quedarme aquí con el recordatorio de lo que solías provocarme. Jack se puso de pie y la voz de su amante gritó. No me dejes. No me dejes. No, Jack Robicheaux dejó el cadáver de Kato en el dormitorio. En la casa ya no quedaba nada para él. Jack sabía que se había quebrado al escuchar la voz incorpórea de su amante gritando detrás de él, pero ya no le importaba. Salió a su porche y enfrentó el día. El cielo ahora estaba casi completamente negro. Sabía que era solo su imaginación, pero sentía como si lo arrastrara hacia el cielo. Lo más probable era que, cuando llegara el final, él ni siquiera se diera cuenta. Habría un repentino momento de shock y luego todo terminaría, como una bala en la garganta. Jack salió a la calle e ignoró el mundo que se desataba a su alrededor. La voz de Kato se había apagado por completo, pero dudaba sinceramente que hubiera desaparecido para siempre. Probablemente le hablaría al final. Probablemente le chillaría desde el olvido, maldiciéndolo por no saludar el final juntos, pero eso era culpa de Kato y no de Jack. Habló en voz alta una vez más. Podrías haberte quedado conmigo. Podríamos haber visto el final juntos. Podríamos habernos abrazado mientras la oscuridad crecía a nuestro alrededor. Te lo vas a perder todo porque te rendiste. Yo no voy a hacer lo mismo. Jack continuó caminando mientras el cielo se oscurecía a su alrededor. No le quedaba mucho tiempo, pero en el tiempo que tuviera intentaría vivir. Valerie se acercó tambaleándose al fregadero y abrió el grifo del agua al máximo. Intentó meter todo el brazo debajo del grifo, pero el lavabo era demasiado pequeño. Se frotó las manchas rojas que le manchaban los brazos, pero se aferró a ella, burlándose de su resistencia. El agua subió lentamente de temperatura hasta el punto de que le picó la piel y la puso ligeramente roja. No importa lo fuerte que se frotara, la sangre no se lavaba. Ella murmuró, Jesús, ¿cómo llegó a esto? Solo quería que se disculpara. No quería lastimarlo. Eso era cierto. Ella había ido a la casa de su jefe para enfrentarlo. Había mantenido en silencio lo que había sucedido entre ellos durante demasiado tiempo. Necesitaba una resolución, incluso si era efímera, antes de que todos fueran tragados por esa negrura inminente en el cielo. Ella sabía que él era soltero y vivía solo. No se habría ido a ningún otro lugar. Solo necesitaba escuchar esas simples palabras. Lo lamento. Él no había dicho esas palabras cuando se presionó contra ella una noche cuando la encontró a solas en una fiesta en la oficina. Ella no sentía lo mismo por él. Ella luchó contra él mientras lo sentía apretarse contra ella. Olió el licor en su aliento. Fue empalagoso. Finalmente logró zafarse de sus manos ásperas y errantes y se retiró apresuradamente. Valerie esperaba que él sacara el tema y se disculpara por su lascivia una vez que se recuperara la sobriedad a la mañana siguiente. No lo hizo. Nunca volvió a mencionarlo. Aunque había sucedido hace años, todavía la carcomía. En su situación actual, decidió que tenía que tener algún tipo de resolución. Eso era lo que esperaba cuando fue a su casa. Esperaba algo más. Esta vez no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Le ofreció una copa de vino, pero ella se negó. Ella solo quería escuchar esas palabras, esa disculpa. No esperaba que se repitiera la actuación, así que cuando él le subió la falda y presionó su cintura contra la de ella, estaba demasiado sorprendida para moverse. En primer lugar, la conmoción pronto se disolvió en disgusto y luego en una ira que lo abarcaba todo. Mientras él le lamía la nuca, Valerie agarró la botella de vino, se giró y lo golpeó en la cara. Esperaba que la botella se rompiera, pero no fue así. En lugar de eso, conectó con su rostro con un fuerte sonido de tunk. Cayó hacia atrás en el suelo. Valerie estaba a punto de disculparse cuando lo vio frotándose la cara, pero luego pronunció esas palabras. Maldito bromista. Y ella lo perdió. Levantó la botella por encima de su cabeza y la golpeó con todas sus fuerzas en su hombro. El primer golpe lo tomó desprevenido. Su jefe intentó levantar la mano para protegerse la cara, pero la botella le destrozó la mano a la altura de la muñeca. El siguiente golpe le rompió la nariz y el siguiente le aflojó algunos dientes. Valerie estaba perdida en la tormenta de su asalto y cuando finalmente estuvo exhausta, se encontró de pie junto a la forma apenas reconocible de su jefe.
Su apariencia juvenil se había reducido a un desastre inconexo y sangriento. Ahora estaba muerto. Se frotó en el agua hirviendo del fregadero, hasta que la última sangre se lavó de sus brazos. Sentía que debería estar llorando, sentía que debería estar enferma, pero no sentía ninguna de esas cosas. Solo quedaba una sensación en ella. Al igual que el agua, estaba hirviendo y alejó todos los demás pensamientos de su mente. Se sintió bien. Valerie sabía que ese pensamiento debería ser lo más alejado de su mente en este momento, pero persistió. Se sintió bien golpearlo hasta que su cara no fuera más que una mancha roja en el suelo. Revivió la escena en su memoria y dejó que su corazón se acelerara. Siguió repitiendo, pero había algo nuevo entre el zumbido y brutal recuerdo. Un nuevo pensamiento. Más. Quiero más. Ya era demasiado tarde para intentar desecharlo. El pensamiento había hundido sus garras en su cerebro y se negaba a ser arrancado. El mundo estaba dando vueltas por el desagüe, a quien le importaba si unas pocas personas se fueran antes de que todo pudiera ser tragado entero. Los nombres pasaron por su cerebro y comenzaron a formar una lista. Personas con las que no había estado de acuerdo, que habían perpetrado trucos imaginarios contra ella, su hija adolescente. Lo que pasó hoy engendró mañana, y lo que pasó mañana engendró mañana. El mañana engendró el mañana. Sobre ella, la mancha negra en el cielo comenzó a crecer lentamente, como si se alimentara de su espiral hacia la locura. A Valerie le quedaba poco tiempo e iba a hacer lo que siempre había querido. La oscuridad se la tragó y se perdió en ella. Tillerkov hizo girar lentamente su silla de ruedas hacia la puerta. Se movía lentamente y cada esfuerzo hacía que sus músculos gritaran en señal de protesta. Llevaba 5 años en silla de ruedas. Tiller estaba solo en su pequeña casa. Su familia se había ido, vivían a cientos de kilómetros de distancia y dudaba que se dirigieran hacia él. Su cuidador del hospicio lo había dejado a su suerte. Abrió la puerta para revelar a un anciano curtido. Tiller habló con una sonrisa en sus delgados labios. Buenas noches, oficial. ¿Qué te trae por aquí? Sammy Crawford miró al hombre en silla de ruedas y dijo, creo que sabes por qué estoy aquí. ¿Vives solo aquí? Tenía una cuidadora, ella vino hoy y me dijo que no volvería. Dijo que tomaría la ruta rápida para salir de aquí. Siempre la veía leyendo a Sylvia Plath cuando estaba aquí. Esperemos que se haya dado cuenta de que Plath utilizó una estufa de gas para suicidarse y no una eléctrica. Él rió. No había alegría, humor ni buen humor. Fue un sonido irónico y seco. El oficial retirado no participó. Sé por qué estás aquí. Es el caso sin resolver. ¿Estás tratando de atar algunos de tus cabos sueltos? El hombre en silla de ruedas resolló y continuó. Puedes interrogarme todo lo que quieras, pero mi historia es la misma que hace más de 2 décadas. Tú lo sabes y yo lo sé. Yo no violé a esa chica. Sammy miró al hombre y recordó cómo se veía en la sala de interrogatorios hace más de 20 años. Tikov era engreído entonces y lo era ahora. Miró al detective a los ojos como desafiándolo a golpearlo y perder cualquier superioridad moral que tuviera. Sammy esperaba que esta arrogancia fuera su perdición. Sabía que lo más probable es que no fuera así, que en su lugar tendría que ser más astuto que él. Si eso fallaba, tenía otros métodos. La ley no tiene mucha validez hoy en día. Parece que nuestra perdición inminente nos ha hecho reevaluar nuestras prioridades. ¿Por qué perder el tiempo siguiendo los fríos rastros de un caso que murió con esa pobre chica? Porque sé que lo hiciste. Sé que violaste a esa chica. El ADN demostró, el ADN no fue concluyente. No era una ciencia exacta como lo es ahora. Todo lo que hacía falta en aquel entonces era un técnico descuidado que llegaba tarde a una cita para arruinar todo el proceso. Fuiste descubierto en el área cercana, no tenías coartada para tu paradero y la chica estaba demasiado asustada para testificar, y mucho menos siquiera mirarte. Eras el único sospechoso y, hasta el día de hoy, todas las pistas siguen apuntando a que eres el culpable. ¿No existe un estatuto de limitaciones para este tipo de cosas? Jesús, eso fue hace más de 2 décadas. Es un caso sin resolver ahora. Déjalo ir ya. Sammy sintió que su mano se deslizaba hacia su placa. El estatuto de limitaciones ya no se aplica aquí. Aquí y ahora mismo voy a resolver este caso. De todos modos, ya no lo considero solo un caso de violación. Es un asesinato. La pobre se suicidó si mal no recuerdo. Lo hizo, después de recibir una sola rosa en la puerta de su casa. ¿Un admirador?
Una amenaza tuya. ¿Por qué amenazaría a la pobre chica? Como no querías que ella testificara, intentaste asustarla para que guardara silencio, pero en su estado ya traumatizado, la rosa la empujó al límite. ¿Qué clase de monstruo haría algo así? Creo que conoces al tipo T. Sam, no entiendo por qué piensas que después de todos estos años podrías resolver este caso. Incluso si tuvieras al chico adecuado, lo cual no es así. ¿Por qué confesaría después de todos estos años solo porque tú lo preguntas? Sammy dejó escapar un suspiro, se quitó la placa y la arrojó sobre una mesa cercana, porque no voy a preguntar. No hubo tiempo suficiente para dar vueltas y esperaba haber cometido un error en su testimonio. El primer golpe derribó a Ti, mientras gateaba hacia su silla volcada. Sam lo agarró de la pierna y lo arrastró hacia atrás. El hombre en silla de ruedas arañó la lechada para agarrarse, pero se la arrebató junto con algunas uñas. No iba a escapar tan fácilmente. Sam había esperado demasiado por este momento para dejarlo escapar. Sammy le lanzó una lluvia de golpes, concentrándose en su núcleo, tratando de maximizar el dolor sin desorientarlo. Su bota le rompió la costilla y un rápido derechazo al plexo solar lo dejó sin aliento. Mientras tanto, le gruñía al hombre para que confesara y admitiera lo que había hecho hace tantos años. Nada de lo que confesó se sostendría ante el tribunal, pero eso ya no importaba. T intentó protegerse, pero el tiempo lo había dejado debilitado e indefenso. Sammy no era un jovencito, pero sus años en la policía lo habían mantenido en relativamente buena forma. Otro gancho de derecha lo golpeó justo debajo de las costillas y provocó que el viejo sospechoso regurgitara. El policía se alejó disgustado para evitar que le salpicara más. Cuando terminó, volvió a entrar para ver más, pero el hombre brutalizado ya había tenido suficiente. T gritó: "Lo logré. La violé". Sammy se hundió y escuchó mientras las palabras salían del hombre. Ella era muy confiada. Nunca cerraba la puerta con llave por la noche. Ella no sintió la necesidad de hacerlo. Ella no creía que hubiera hombres como yo en el mundo. Era una calurosa noche de verano cuando entré a hurtadillas en su casa. Llevaba esta pequeña combinación blanca en un intento de combatir el calor, eso fue suficiente para Sammy Crawford. Se puso de pie, sin querer escuchar los detalles. La verdad era lo que había deseado después de todos estos años. Algo para reposar en su tumba, algo que le traiga algo de paz. El pensamiento sonó hueco en su cabeza. Al final, no estaba seguro si todo esto era para ella o para él. La idea le disgustó. No quería nada más que salir de la casa de este monstruo, pero cuando se dio vuelta para irse, T-Cobb lo detuvo. Él jadeó. ¿Qué pasa ahora? ¿Me acoges? ¿Me sacas? En este punto, no me importa de ninguna manera. El mundo se ha ido a la mierda, no puedo decir que quiera quedarme para ver cómo termina todo. Sam dejó escapar un suspiro y dijo: "No pasa nada. ¿A quién le importaría en la comisaría un caso que data de hace décadas? ¿A quién le importaría si te mato a golpes ahora mismo? Para ser honesto, ni siquiera vales la pena el esfuerzo". Sammy caminó hacia la puerta y gruñó: "No me dejes. No quiero enfrentar esto solo. No quiero morir solo". El viejo policía se acercó a la placa para recogerla, pero decidió no hacerlo. Lo había cambiado, lo había tirado a la basura. Se sintió más ligero sin él. Se dirigió hacia la puerta y la abrió. El viejo criminal suplicó una vez más: "No lo hagas. Por favor, no quiero morir solo. Tú y yo sabemos que ninguno de nosotros ha estado realmente solo. Esa chica ha estado conmigo, pesándome durante todos estos años. No estás solo, tienes la compañía que te mereces. Espero que pases tus últimos momentos pensando en ella, pensando en las cosas horribles que le hiciste". Salió y cerró la puerta detrás de él. Detrás de él, podía oír a T-Cobb llorando para sí mismo. En realidad, no importaba si estaba llorando por ella o por él mismo. Sammy Crawford estiró el cuello hacia el cielo. No le quedaba nada. Se sentía vacío y vacío ante esa cosa en el cielo. Estaba adolorido y sentía su pecho como si estuviera respirando humo y cenizas por su esfuerzo. Su cuerpo era como una jaula oxidada que estaba a punto de romperse. Sabía que eso lo llevaría hasta el final y ese pensamiento lo asustó. El enorme agujero en el cielo estaba creciendo y casi podía sentir cómo lo arrastraba hacia sus fauces. No fue un pensamiento agradable. Sabía que su tiempo había llegado a su fin y no se arrepentía. No mirar a las nubes, debo quedarme en el suelo. Debo ser puro y verdadero. Debo contener mis puntos de vista.
Sris Cornell campamento de entrenamiento. La iglesia estaba vacía. Daniela realmente no esperaba menos de la congregación que una vez conoció. Se consideraba una católica no practicante y lo trataba como lo haría un alcohólico con una botella de whisky. Ella lo evitó. Sabía que podía recaer y volver a caer en el hábito en cualquier momento. Eso la hizo peor, la hizo odiarse a sí misma. Incluso ahora, lo único que deseaba era darse la vuelta y salir por el vestíbulo. Sin embargo, algo la empujó hacia adelante. No quería morir sin decir una última cosa. Los bancos estaban vacíos y Daniela estaba casi segura de que si entraba a la sacristía encontraría al predicador desmayado después de haber bebido todo el vino de la comunión. Recordó un sermón de hace unos años en el que él criticaba los peligros de la bebida. Sabía que alguien no habla con tanta pasión de algo sin tener algunos esqueletos en su armario. Aunque no importó. Ella no estaba aquí por el predicador, ella estaba aquí por Dios mismo. Se paró ante el altar e hizo una genuflexión mientras hacía la señal de la cruz. Había algunos viejos hábitos que la seguirían hasta el final. No había estado en una iglesia durante más de 5 años después de que le dijeron que ya no era bienvenida en esta, pero el recuerdo muscular del tiempo que pasó allí cuando era adolescente todavía era parte de ella. Fue una reacción automática que estaba arraigada en ella. Daniela se levantó y comenzó: lamento irrumpir así sin avisar. Dudo que te importe, dudo que todavía estés aquí. Necesito hablar por última vez. Caminó de un lado a otro entre el altar de mármol, lanzando miradas de reojo al Cristo crucificado. Siempre la ponía nerviosa ver su forma tendida en la cruz con clavos en las manos y los pies. Bastardo. Las palabras comenzaron como algo pequeño. Fue apenas un susurro, pero pronunciar esas palabras en voz alta le dio la fuerza para seguir adelante. ¿Por qué me harías esto? Yo te amaba, te adoré. Lo perdí todo. Te lo llevaste todo. Apretó los puños y las palabras salieron de ella como rocas cayendo en una avalancha. Ama a tu prójimo. Todos somos hijos de Dios. Claro, a menos que seas diferente del resto del rebaño y entonces seas un paria. Todo porque amas de manera diferente. ¡Qué montón de mierda! El gran amante de los maricones y el que desprecia a las tortilleras. Daniela agarró un misal del banco y lo arrojó contra la estatua. El libro golpeó el yeso y arrancó la pintura, revelando la blancura y la nada que había debajo. Daniela continuó: tú me hiciste así, por ti perdí a mi familia. ¿Sabes las últimas palabras que mi padre me dirigió? No eres hija mía. Ahora ni siquiera me hablan. Ya ni siquiera existo para ellos. ¿Sabes lo que pasó la última vez que intenté llamarlos? Me colgaron en cuanto reconocieron mi voz. Daniela se lo había contado a su familia cuando tenía 19 años. Había intentado mantenerlo en secreto, pero ya no podía. En aquel entonces trataba su atracción por el mismo sexo como una aberración, algo de lo que avergonzarse. Era fácil pensar de esa manera cuando te criaron de esa manera. Era fácil cuando no había nadie en su vida amorosa, pero eso había cambiado cuando estaba en su primer año en la universidad. Fue allí donde conoció a Ruth. Ruth tenía un carácter que hacía que todo pareciera correcto. Incluso en los peores días de Daniela, todavía podía hacerla sonreír. Consideraba a Ruth como su mejor amiga. No fue hasta meses después que se convirtieron en algo más que amigas. Habían pasado una noche viendo películas cursis y burlándose de ellas. Fue entre risas que Daniela les robó el primer beso. Ella no había tenido la intención de hacerlo, ni siquiera sabía si su amiga sentía lo mismo, fue justo en el momento y perfecto. A partir de entonces hicieron todo juntos. Incluso habían ido a las casas de los demás para hablar con sus padres. Los padres de Ruth la apoyaron, la habían abrazado y le habían dicho que la amaban. Todo fue muy diferente cuando Daniela llevó a su novia a casa para decirle la verdad a sus padres. Daniela enterró ese doloroso recuerdo y en cambio trató de concentrarse en su justa indignación. No funcionó. Había aprendido hacía mucho tiempo que intentar enterrarlo nunca funcionaba. Siempre se desenterró y exigió que se le abordara, que se le sintiera, que se le llorara. Se entregó a esos dolorosos recuerdos. Recordó a su padre destrozando la casa como un toro furioso. Hervía y gritaba mientras derribaba sillas y mesas. Ruth se alejó de él como si le preocupara que pudiera golpearla. Daniela, en cambio, estaba en shock. Ella observó paralizada cómo él arrasaba toda la casa. Ella solo pudo observar cómo sus palabras lo enfurecían. Su madre había empezado a llorar. Por alguna razón, eso la consoló. Era como si ver sus lágrimas ante la horrible reacción de él fuera una especie de bálsamo.
No fue hasta que se dio cuenta de que las lágrimas no se debían a la reacción explosiva de su marido, sino a su admisión de su sexualidad. Estaba llorando por ella. Eso la atravesó más profundamente que la lanza de Longino. No terminó ahí. Su confesión conmocionó a su familia y amigos. Los vecinos intentaron no mirarla a los ojos. Los amigos de la familia la evitaban como a la peste. Lo peor fue ir a la iglesia. Daniela había ido a la iglesia el sábado para no encontrarse con sus padres. La congregación se quedó mirando, los escuchó susurrar en los bancos. El sacerdote se negó incluso a reconocerla al final del servicio. Ella no fue bienvenida. Ella gruñó entre las lágrimas que velaban sus ojos. Debe haber algo más, debe haber algo bueno. Muy lejos de aquí. Esto no puede ser todo lo que hay. Ella lloró durante unos minutos. Lloró por ella misma, lloró por los demás. Todo estaba terminando y al final lo único que podía pensar era en su madre llorando por ella. Su fe la había vuelto contra su propia hija y la propia fe de Daniela la había dejado cansada. Se odiaba a sí misma y no entendía por qué. Ella nació así, ¿por qué debería sentirse así? Daniela reunió todas sus fuerzas y las exhaló de un solo aliento. Sabía que la siguiente parte no iba a ser fácil. Había pasado años con su odio encendido. La mantuvo adelante, la mantuvo fuerte. Pero no es por eso que estoy aquí. Pasé años furioso contigo. Pasé mi vida adulta odiándote por hacerme así. Por hacerme sufrir. Es una carga en mi mano que necesito soltar. Estoy cansado de eso. Me está agobiando. ¿Qué se tenía que hacer? Ella no quería morir con esta carga. Necesitaba encontrar una liberación. Tenía que decir lo que siempre había querido decir. Te perdono. A pesar de todo, a pesar de la alienación y el odio, también he conocido a mucha gente buena. Conocí a una mujer maravillosa con quien me encantó compartir mi vida. ¿Es realmente tan malo amar a alguien? No estoy cambiando, no me arrepiento. Soy católico y soy gay. No hay nada malo en mí, nunca lo hubo. Es hora de que lo acepte y es hora de que tú hagas lo mismo. Daniela se alejó del altar. Ella no tenía nada más que decir. Ella había dicho su paz. Salió de la iglesia y salió a la calle. Ese fue su último cabo suelto. Lo único que deseaba era estar en casa ahora, en casa con Ruth. Era el único hogar que tenía y el único que necesitaba. Probablemente su familia nunca la aceptaría y esa fue su pérdida. El caos reinaba en las calles. La gente saqueaba, se amotinaba y cometía diversos actos de libertinaje. Se alegró de haber convencido a Ruth de que no fuera con ella a la iglesia. Una parte de su razón fue que esta era una comunión final con Dios antes del fin de todo y no podía decir lo que necesitaba decir con ella allí. La segunda era que era una Sodoma y Gomorra normal y corriente en las calles. Quería evitar que ella viera esa locura. Daniela hizo una pausa para mirar la causa de todo esto. La oscuridad envolvía ahora el cielo como un sudario. Deseó no haber mirado hacia arriba. Quizás entonces el final le habría sorprendido. Ahora era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde para decir una última oración. Ya era demasiado tarde para volver a casa con Ruth y abrazarla por última vez. Era hora. Sintió una repentina falta de luz cuando comenzó a flotar del suelo. Todo a su alrededor hizo lo mismo. Algunos gimieron horrorizados, la mayoría simplemente suspiró. Fue el final. Daniela simplemente cerró los ojos y pensó en Ruth por última vez. Su cabello, sus ojos y la forma en que se sentían sus labios mientras recorrían su cuello plantando pequeños besos. Sabía que si abría los ojos, se encontraría cara a cara con el Fin, el asesino del planeta y el aniquilador de personas. Mantuvo los ojos cerrados y pasó sus últimos momentos pensando en Ruth. Daniela siempre se había preguntado cómo se sentiría morir. Al final, se sentía como si estuviera ascendiendo y eso estaba bien para ella.